Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por acompañarme por aquí. Las semanas pasadas estuve un poco platicando principalmente sobre los cuidados paliativos, sus objetivos, sus propósitos, etcétera. Si les interesa, chéquenlo en el canal de YouTube y si les gusta, suscríbanse y denle pues clic a la campanita para que les avise las notificaciones de los nuevos videos que haya. El día de hoy quiero cambiar un poquito sobre el tema del que les voy a platicar. Hoy voy a enfocarme un poco más a los beneficios de dormir bien. La verdad es que pues pasamos o deberíamos de pasar casi una tercera parte de nuestra vida durmiendo y la mayoría de las veces no le damos la importancia que tiene o no lo conocemos o no lo entendemos o simplemente pues no es trascendental, pensamos nosotros. La realidad es que conforme pasa la edad y principalmente después de los 50 años, es cada vez más común que los pacientes me comenten que tienen dificultades para dormir o que presentan insomnio. De hecho, independientemente de cuál sea la razón por la que uno acude a consulta con un médico, la mayoría de las veces una pregunta pues obligada es saber cómo están durmiendo los pacientes, si duermen suficiente, si el descanso pues es reparador, si al día siguiente se despiertan con más sueño o con menos sueño del que se acostaron, saber si duermen de corrido toda la noche, si tienen pequeños despertares, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, esto va a afectar de manera importante la forma en la que el cuerpo va a organizarse, va a afectar la forma en la que nuestro organismo va a activar diferentes sustancias que son súper importantes para la vida diaria. Es cierto que dependiendo de la edad que tengamos, son diferentes la cantidad de horas que se debe dormir, pero la realidad es que los estudios demuestran que los adultos, me refiero a los mayores de 18 años, debemos de dormir entre 7 y 8 horas al día. ¿Para qué? Pues para obtener todos los beneficios que nuestro cuerpo necesita y para poder lograr el descanso como debe de ser. Yo conozco mucha gente y tengo muchos pacientes que dicen, no, yo no necesito dormir tanto. Con 4 o 5 horas al día que yo duerma es suficiente. Mi cuerpo ya con eso se recupera. Pero la realidad es otra. Los estudios nos demuestran algo bien diferente. Y de eso es lo que les quiero platicar el día de hoy. Para esto, quiero empezar platicándoles por un tema que es los ritmos biológicos o también conocidos como ritmos circadianos. Estos ritmos biológicos o ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que se llevan a cabo en nuestro organismo, como su nombre lo dice, de manera cíclica, es decir, en un periodo de tiempo. Existen los ritmos que tienen que ver con un día, con un mes y con los años. El día de hoy, ya que voy a platicarles sobre el sueño, pues me voy a referir principalmente al ciclo vigilia-sueño. Este ciclo es el que se lleva a cabo cada 24 horas, es el ciclo de un día y es el ciclo tiempo en el que estamos despiertos y dormidos. Los estudios nos han demostrado que a lo largo de estas 24 horas nuestro cuerpo se comporta de diferente manera. Hay horas en las que producimos más unas enzimas que otras. Hay horas en las que nuestra temperatura corporal sube y otras horas en las que baja. Hay momentos del día en el que diferentes órganos de nuestro cuerpo, riñón, corazón, hígado, etcétera, trabajan de mejor o de peor manera. Aquí entra de manera importante pues este ciclo vigilia-sueño. ¿Por qué? Porque muchos de los órganos de nuestro cuerpo durante las horas de sueño descansan, se equilibran y regresan a lo más estable
¿Para qué? Para que al día siguiente pues tengan la capacidad de volver a regenerarse y de volver a trabajar de manera normal. Este ciclo vigilia-sueño del que les platico, pues tiene que ver mucho con la luz del sol. Por lo tanto, lo normal en este ciclo vigilia-sueño es que cuando empieza a oscurecer, primero nuestra temperatura corporal empieza a cambiar, empieza a aumentar un poco. Junto con esto se empieza a producir en la glándula pineal, que es una glándula que se encuentra en la parte interna del cerebro, una hormona llamada melatonina. A lo mejor han escuchado hablar de ella. Bueno, pues la función de la melatonina, junto con estos cambios de temperatura y demás, es el que nos dé sueño, es el que nos empiece a dar sueño. ¿Para qué? Pues para dormirnos. Lo normal es que en la mañana, cuando empieza a salir el sol, cuando empieza a haber luz, esta cantidad de melatonina va disminuyendo y por lo tanto nosotros nos despertamos. Esta vida pues moderna que ahora vivimos hace que las cosas estén pues muy desorientadas para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque aunque se vaya el sol, aunque ya no haya luz del sol, pues seguimos teniendo la luz pues eléctrica, las pantallas, los celulares, la televisión, etcétera, y esta luz hace que nuestro cuerpo no se alcance a dar cuenta que ya es de noche y por lo tanto no producimos esta sustancia, la melatonina. Esto hace que no nos dé sueño a la hora que nos deberíamos de dormir y tiene mucho que ver con el hecho de que mucha gente que se queda despierta hasta altas horas viendo el celular o viendo películas, etcétera, le cueste más trabajo conciliar el sueño. Como les decía hace un rato, nuestro cuerpo va a necesitar estas horas de sueño para crear diferentes sustancias. Dentro de las sustancias y dentro de los sistemas que tienen una relación importante con este ciclo vigilia-sueño está el sistema inmunitario. Como bien sabemos, el sistema inmunitario es el sistema que se encarga de protegernos contra virus, bacterias, bichos de cualquier tipo y especie que se metan a nuestro cuerpo. El sistema inmunitario entonces es nuestro sistema protector. Se ha visto que durante la noche, durante las horas de sueño, el sistema inmunitario produce unas sustancias llamadas citocinas. Las citocinas tienen diferentes funciones. Dentro de las más importantes están el que ayudan a la reparación de heridas. También son sustancias antiinflamatorias y regulan otras sustancias en el sistema inmune. Por lo tanto, si nosotros no dormimos bien, no dormimos el número de horas que nuestro cuerpo necesita, la cantidad de citocinas y de diferentes células inmunitarias y de anticuerpos no se van a producir de manera correcta. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que si llega una infección a nuestro cuerpo no va a estar correctamente preparado para atacar esta enfermedad. Y esto va a hacer que la enfermedad pues nos dé de forma más fuerte, que nuestro cuerpo no sepa cómo responder. También se ha visto que el sueño tiene mucho que ver con la forma en la que mi cuerpo reacciona ante las vacunas. Hablando de cualquier vacuna, la de COVID, que es la de moda, pero también la influenza, ya viene época de frío, y muchas otras vacunas, como de la hepatitis, etcétera. Lo que sucede cuando nos ponen una vacuna finalmente es una sustancia extraña, una sustancia externa a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se da cuenta que es una sustancia externa que lo puede atacar y entonces el cuerpo crea unas moléculas llamadas anticuerpos. Los anticuerpos pudiéramos decir que son como armas hechas a la medida en contra de esa enfermedad específica. Entonces, llega la enfermedad, llega pues una bacteria o lo que sea, y como el cuerpo ya estuvo expuesto anteriormente a la vacuna,
pues ya tiene el anticuerpo, ya tiene el arma específico y mucho más fácil, pues nos deshacemos de esa enfermedad. Pero cuando una persona no duerme el número de horas que debe de dormir y no descansa de manera correcta, no se crean estos anticuerpos. Y si le acaban de poner una vacuna o es algo muy reciente, el cuerpo no se da cuenta de esta sustancia y por lo tanto no crea el arma. Así que la próxima vez que nos vayamos a vacunar, recordemos la importancia de dormir bien en los días cercanos a la vacunación. Digo siempre, pero pues también en estos momentos, ¿no? Cuando nosotros no dormimos, se produce una sustancia llamada proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una sustancia proinflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que aumenta diferentes sustancias inflamatorias en el cuerpo. Y se ha visto que se relaciona de manera importante el aumento de proteína C reactiva con el riesgo de que una persona tenga enfermedades crónicas inflamatorias, como cuáles, como las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial. Sí, exactamente. Si nosotros no dormimos bien, tenemos más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y la presión arterial alta. Cuando nosotros dormimos, sabemos que nuestro cuerpo pues va a descansar y que todos los músculos de nuestro cuerpo se van a relajar. Bueno, pues resulta que las arterias, que son estos pequeños pues mangueritas, por así decirlo, que se encuentran en todo el cuerpo y que le llevan sangre de un lado a otro, bueno, pues en su interior, en su pared, tienen una capa muscular. Este músculo durante el día se contrae y se relaja, pero en la noche este músculo se encuentra se encuentra relajado de manera natural. Si este músculo está relajado, la presión arterial se disminuye y se equilibra. Esto no va a suceder de manera normal en una persona que padezca insomnio o en una persona que no esté durmiendo bien. ¿Por qué? Pues porque el músculo, estos pequeños musculitos que les digo que se encuentran en la pared de la arteria, pues van a estar contraídos todo el tiempo y esto no va a permitir que la presión arterial se relaje y regrese a valores normales. Lo mismo sucede con el corazón. Sabemos que el corazón también es un músculo y sabemos que es un músculo que va a estarse contrayendo y relajando durante toda nuestra vida. Durante la noche, también este músculo, como todos los demás músculos del cuerpo, se relaja y entonces la frecuencia cardíaca disminuye, se equilibra. Si una persona no duerme bien, pues le está cargando mucho mayor presión, mucho mayor trabajo, tanto al músculo como a las arterias. Se ha visto en diferentes estudios que esto afecta de manera importante. Un estudio que presentó hace un tiempo la Revista Europea de Prevención Cardiológica concluyó que aquellas personas que además de llevar unos hábitos de vida saludables, o sea, hablando de que realice actividad física de manera regular, que tenga una alimentación equilibrada, que modere el consumo de alcohol y de tabaco, junto con dormir de manera adecuada 7 u 8 horas al día, reduce hasta en un 65% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y también este mismo grupo de personas que tiene hábitos saludables en todos los sentidos, se ha visto que tiene hasta un 83% menos riesgo de fallecer por una enfermedad cardiovascular. Entonces, junto a los otros temas que ya les he platicado anteriormente, el realizar actividad física, el tener una buena alimentación, el consumir poco o nada de alcohol y tabaco, vamos a sumar ahora el dormir bien. Estos hábitos saludables se ha visto que ayudan de manera muy importante a disminuir diferentes enfermedades. Y como si esto fuera poco,
Pues resulta que también el dormir bien se relaciona con la producción de diferentes hormonas. Ya les he platicado en otras ocasiones que el cuerpo produce más de 50 hormonas y que estas hormonas son sustancias mensajeras, llevan información, mensajes de una parte del cuerpo al otro. Bueno, pues dentro de estas muchas hormonas que hay en el cuerpo existen dos, una se llama grelina y la otra se llama leptina. La leptina es una hormona que se produce en las células adiposas del cuerpo. Es decir, es una hormona que se produce en las células grasas. Antes, hace tiempo, se pensaba que estas células adiposas, estas células grasas, solo eran como bodegas que guardaban la grasa y la almacenaban para momentos en el que los necesitáramos. En años, pues en los últimos años, se ha visto que no solamente hacen eso, sino que también producen sustancias, que también producen hormonas. Y dentro de estas, esta leptina que les estoy platicando. Bueno, pues la función de la leptina es suprimir el apetito. Es decir, esta hormona se encarga de que no tengamos hambre. Por el contrario, tenemos la otra hormona de las que les hablaba, que es la grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago y de manera normal es una hormona del apetito, es decir, es la hormona que se produce en el estómago cuando ya pasaron varias horas de que no hemos comido, de que no hemos recibido alimento, y esta hormona lleva la información a nuestro cerebro de que es momento de comer y nos da hambre. Bueno, pues resulta que cuando dormimos, lo normal es que no nos dé hambre, obviamente, mientras estamos dormidos, pues no debemos de comer, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos dormidos, se debe de producir una gran cantidad de leptina, que es la hormona que suprime el apetito, y muy poca cantidad de grelina, que es la que nos da hambre. Pero cuando una persona no duerme de manera correcta, no duerme las horas que debe de dormir o tiene insomnio, estas cambian. Y entonces la cantidad de leptina disminuye y la de grelina aumenta, pero no solo en las horas de estar dormido, por así decirlo, sino ya de manera continua. ¿Qué es lo que esto produce? Pues que la persona tenga hambre de manera continua. Y esto se relaciona de manera bien importante con la obesidad. Así que extra todo lo que ya les he platicado, resulta que el no dormir bien y el insomnio también son factores de obesidad. La verdad es que este rollo de la grelina y la leptina es un poquito más complicado que esto que les platico, pero de manera general así es como funciona. Pero no solo estas hormonas se alteran cuando no dormimos. Dentro de las muchas hormonas que les digo que tiene nuestro cuerpo está también el cortisol. El cortisol es una hormona de estrés que se va a producir en situaciones pues angustiantes, pero para el cuerpo el no dormir finalmente es una situación angustiante. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere este descanso. Si nosotros no dormimos bien, por la razón que sea, ya sea porque tenemos alguna enfermedad, ya sea porque tenemos alguna preocupación o simplemente por diversión, nuestro cuerpo no sabe qué es lo que está sucediendo. Lo único que entiende es que no estamos descansando, no estamos reposando y por lo tanto para el organismo esta es una situación de estrés y se aumenta el cortisol. El cortisol tiene un montón de funciones en el cuerpo, pero es una función contraria a la insulina. Ya en ocasiones anteriores les he platicado más sobre la insulina. De hecho, si quieren saber más, pues chequen el video que se encuentra aquí en mi canal de YouTube. Pero bueno, así de forma rápida, la insulina es una hormona que tiene que ver con la entrada de glucosa, de azúcar en las células y su utilización. Cuando la insulina no funciona, se presenta la diabetes. Pues entonces, en los pacientes
que no duermen bien, que tienen insomnio o que su calidad de sueño no es la correcta, aumenta el cortisol y por lo tanto la función de la insulina disminuye. ¿Qué ocasiona esto? Que la glucosa en sangre aumente y con el paso del tiempo el paciente puede presentar diabetes. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que el no dormir bien puede ocasionar enfermedades importantes a largo plazo. No estoy diciendo que por un día que nos fuimos a cenar tacos y nos dormimos tarde ya me va a dar diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular e hipertensión. No, por supuesto que no. Esto va a depender de mucho tiempo. Si nuestra rutina de manera generalizada es dormirnos tarde, dormir mal, tener insomnio, se pueden presentar alteraciones a largo plazo. Y es por esto que los invito a que le den un poquito de más cuidado a su sueño, de que traten de dormir de manera mejor. Si no pueden dormir por la presencia de enfermedades o de alguna otra alteración, puede haber tratamientos que les puedan ayudar. Y si solamente no están durmiendo, pues por ponerse a ver una serie en cualquier plataforma digital, pues piénsenlo dos veces y piensen que el no dormir bien puede ocasionarles problemas en un futuro. Nuevamente, les agradezco muchísimo el haberme acompañado el día de hoy. Ya saben, pueden seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Me encuentran como doctora Antonella Rombola. Compartan esta información y si tienen alguna duda o alguna pregunta, escríbanme. Me encantará platicar con ustedes. Muchas gracias.